El miedo es una de las emociones más fundamentales y primitivas del ser humano, profundamente arraigado en nuestro instinto de supervivencia. A lo largo de la historia, el miedo ha sido el catalizador de innumerables decisiones y comportamientos que nos han permitido adaptarnos y evolucionar. Sin embargo, cuando no se gestiona adecuadamente, el miedo puede paralizarnos, impedirnos avanzar y limitar nuestro potencial. Transformar el miedo en poder es un desafío que requiere introspección, disciplina y estrategias conscientes, pero cuando se logra, permite el acceso a una fuente inagotable de energía y motivación. Para comprender cómo es posible esta transformación, es esencial primero identificar la naturaleza del miedo. El miedo no es inherentemente negativo, al contrario, tiene una función adaptativa que nos protege del peligro. No obstante, el problema surge cuando el miedo se basa en percepciones erróneas, inseguridades o experiencias traumáticas que exageran el riesgo o el daño potencial. Este tipo de miedo, que es irracional o desproporcionado, puede limitar nuestro crecimiento personal, social o profesional. Para transformarlo en poder, es necesario reformular cómo percibimos el miedo y cómo respondemos a él. Un primer paso en esta transformación es aceptar el miedo. Es fácil caer en la tentación de ignorarlo, de minimizarlo o de reprimirlo. Sin embargo, el miedo ignorado no desaparece, simplemente se manifiesta de maneras más insidiosas, como la ansiedad crónica o la autocomplacencia. Aceptar el miedo implica reconocerlo como una señal de alerta que indica una oportunidad para crecer. Este cambio de perspectiva transforma la amenaza en posibilidad. En lugar de ver el miedo como un enemigo, comenzamos a verlo como un maestro que nos muestra áreas de mejora. La aceptación nos permite despojarnos del estigma de la debilidad asociado al miedo, abriendo la puerta a una relación más saludable con esta emoción. Una vez que hemos aceptado el miedo, es importante analizar su origen. El miedo tiene múltiples capas y dimensiones, muchas de las cuales se remontan a experiencias pasadas, creencias limitantes o expectativas sociales. A menudo, lo que tememos no es el fracaso en sí mismo, sino el juicio de los demás, el dolor de la decepción o la pérdida de control. Desentrañar estas capas nos permite comprender la raíz del miedo y, con ello, reducir su poder sobre nosotros. Esta introspección es una parte vital del proceso de transformación, ya que sin comprender el origen del miedo, no podemos enfrentarlo de manera efectiva. La siguiente estrategia implica la confrontación deliberada del miedo. En lugar de evitar situaciones que nos asustan, debemos enfrentarlas gradualmente. Esta exposición gradual es una técnica psicológica que ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de fobias y ansiedades, y funciona igualmente bien para los miedos cotidianos. La idea es que al enfrentarnos repetidamente a lo que nos asusta en un ambiente controlado, nuestro cerebro comienza a asociar esas situaciones con menos peligro. Al hacerlo, el miedo disminuye su intensidad y, eventualmente, perdemos la parálisis que nos causa. No se trata de exponerse de manera abrupta o imprudente, sino de hacerlo con una intención clara y consciente, creando pequeñas victorias que construyen confianza. Otro aspecto crucial en la transformación del miedo en poder es la reestructuración cognitiva. Esto significa cambiar las narrativas que alimentan nuestros miedos. Muchas veces, el miedo se basa en suposiciones erróneas o pensamientos catastróficos sobre el futuro. Estos pensamientos automáticos deben ser desafiados y reemplazados por creencias más racionales y equilibradas. Por ejemplo, si tememos el fracaso en un proyecto importante, podemos replantear esa posibilidad. En lugar de verlo como una amenaza a nuestra autoestima, podemos verlo como una oportunidad para aprender y mejorar. Este cambio de mentalidad requiere práctica y autoconciencia, pero con el tiempo, nuestras respuestas automáticas al miedo pueden volverse más adaptativas y menos limitantes. La visualización también juega un papel importante en este proceso. La mente tiene una capacidad impresionante para influir en nuestro estado emocional a través de imágenes mentales. Cuando visualizamos el éxito en lugar del fracaso, cuando imaginamos el coraje en lugar de la debilidad, comenzamos a entrenar nuestro cerebro para responder al miedo con confianza en lugar de inseguridad. Esta técnica ha sido utilizada por atletas, empresarios y líderes de todo el mundo para maximizar su rendimiento en situaciones de alta presión.
Al practicar la visualización de escenarios positivos, fortalecemos nuestra capacidad para enfrentar el miedo con una mentalidad más empoderada. No obstante, la transformación del miedo no es solo una cuestión de mentalidad, también requiere acción. El poder no se encuentra en la mera reflexión, sino en la ejecución. Tomar acción a pesar del miedo es lo que verdaderamente convierte esa emoción en poder. Cada vez que enfrentamos un desafío con miedo pero decidimos actuar de todos modos, estamos fortaleciendo nuestro músculo de resiliencia. Es en esos momentos de vulnerabilidad donde descubrimos nuestra verdadera fuerza. Cada pequeño paso cuenta y, con el tiempo, esas acciones acumulan una inercia que nos empodera para enfrentar desafíos aún mayores. La autodisciplina y la perseverancia también juegan un papel crucial en la transformación del miedo en poder. La disciplina nos permite mantener el curso cuando las emociones negativas, como el miedo, nos invitan a abandonar nuestros objetivos. Perseverar frente al miedo significa entender que el crecimiento personal rara vez es lineal, habrá retrocesos, pero cada paso hacia adelante nos acerca a nuestra versión más poderosa. La capacidad de mantenernos firmes, incluso en momentos de duda, es lo que finalmente nos permite superar el miedo y convertirlo en una fuente de fuerza. La transformación del miedo en poder también requiere una dimensión espiritual o filosófica. Muchos de los miedos que enfrentamos en la vida están profundamente ligados a nuestra concepción de nosotros mismos y nuestro propósito. Cuando adoptamos una visión más amplia de la vida, en la que el fracaso y el sufrimiento se ven como parte inevitable del proceso humano, el miedo comienza a perder su dominio sobre nosotros. Las filosofías como el estoicismo nos enseñan a aceptar lo que no podemos controlar y a concentrarnos en lo que sí podemos, lo que reduce significativamente la ansiedad que acompaña al miedo. Al adoptar una perspectiva más espiritual o filosófica, podemos trascender el miedo y verlo como una parte natural, pero no dominante, de nuestra experiencia. Otro componente clave en la transformación del miedo en poder es el apoyo social. No estamos diseñados para enfrentar nuestros miedos solos. Contar con una red de apoyo, ya sea de amigos, familiares o mentores, puede hacer una diferencia crucial. Estas personas no solo nos brindan ánimo, sino que también nos ofrecen perspectivas diferentes que nos ayudan a ver nuestros miedos desde ángulos que quizás no habíamos considerado. A veces, la simple validación de nuestro miedo por parte de alguien en quien confiamos puede disminuir su intensidad. Además, el apoyo social fomenta un sentido de pertenencia que mitiga el miedo al aislamiento o al rechazo, que son algunas de las fuentes más comunes de temor. El empoderamiento también se logra a través del desarrollo de competencias. Cuando sentimos que somos competentes en una habilidad o tarea, nuestra percepción del riesgo disminuye y, con ello, el miedo. Invertir tiempo en aprender y perfeccionar nuestras habilidades nos otorga un sentido de control y confianza. La competencia nos permite responder al miedo con una sensación de preparación en lugar de vulnerabilidad. Esta preparación puede ser tanto emocional como técnica, y ambas son necesarias para afrontar los retos con poder. La constante búsqueda de superación personal nos ayuda a construir una base sólida desde la cual el miedo ya no tiene el mismo impacto. La meditación y la atención plena son otras herramientas poderosas para transformar el miedo. A menudo, el miedo es el resultado de vivir en el futuro, anticipando catástrofes que aún no han ocurrido. La práctica de estar presente en el momento actual nos ancla y nos permite ver que, en este momento, estamos seguros. La meditación nos enseña a observar nuestras emociones sin juzgarlas ni identificarnos con ellas, lo que reduce el poder del miedo sobre nuestra mente. La atención plena nos da la claridad necesaria para separar lo que es real de lo que es imaginario, permitiéndonos actuar desde un lugar de calma en lugar de pánico. El reconocimiento y la celebración de nuestras victorias, por pequeñas que sean, son fundamentales en este proceso. Cada vez que superamos un miedo, es importante tomar un momento para reconocer nuestro logro. Este reconocimiento refuerza nuestra autoconfianza y nos motiva a seguir enfrentando nuevos desafíos. La acumulación de estas pequeñas victorias crea un ciclo positivo que refuerza nuestra capacidad de transformar el miedo en poder de manera continua. El miedo es una emoción inevitable y profundamente humana, pero no tiene que ser una barrera permanente para nuestro crecimiento. A través de la aceptación, la confrontación, la reestructuración cognitiva, la visualización,
la acción deliberada y el apoyo social, podemos transformar el miedo en una fuente de poder personal. Este proceso no es fácil ni rápido, pero con perseverancia y una mentalidad abierta, es posible. La clave está en ver el miedo no como un enemigo, sino como una oportunidad para descubrir nuestra fuerza interior, crecer y alcanzar niveles más altos de conciencia y empoderamiento personal. Transformar el miedo en poder es un viaje de autodescubrimiento y superación que nos lleva más allá de nuestras limitaciones percibidas hacia un futuro lleno de posibilidades. El proceso de transformación del miedo en poder no es únicamente un desafío psicológico o emocional. También es un fenómeno físico y neurológico que involucra la manera en que nuestros cuerpos y cerebros procesan y responden a estímulos externos. El miedo, en su forma más básica, es una respuesta biológica que activa el sistema nervioso simpático, liberando hormonas como la adrenalina y el cortisol. Esta reacción, conocida como lucha o huida, es esencial para la supervivencia en situaciones de peligro real. Sin embargo, en el mundo moderno, gran parte de los miedos que enfrentamos no son amenazas físicas inmediatas, sino percepciones mentales derivadas de la incertidumbre, el fracaso o la pérdida. Para transformar el miedo en poder, es necesario que el cuerpo también aprenda a reaccionar de manera distinta. La regulación del sistema nervioso juega un papel clave en esta transformación. Cuando aprendemos a controlar nuestra respuesta fisiológica al miedo, ganamos una mayor sensación de control sobre nuestras reacciones emocionales. Técnicas como la respiración profunda, el yoga y la meditación no solo tienen un impacto a nivel psicológico, sino que también reducen la producción de cortisol, calman el sistema nervioso y permiten que el cerebro racional tome el control sobre el instinto de supervivencia. A través de la práctica constante de estas técnicas, podemos entrenar a nuestro cuerpo para que no reaccione automáticamente al miedo con pánico o ansiedad, sino con calma y claridad. Esta es una de las maneras más profundas en que el miedo puede transformarse en poder, no solo alterando la mente, sino también alterando las respuestas del cuerpo. A medida que profundizamos en esta transformación, surge una cuestión filosófica fundamental: ¿qué es lo que realmente tememos? A nivel superficial, el miedo puede parecer una respuesta simple a una amenaza específica, pero cuando lo analizamos más detenidamente, descubrimos que muchos de nuestros miedos están vinculados a conceptos abstractos como la mortalidad, la pérdida de identidad o el miedo al sufrimiento. Estos temores existenciales son universales y difíciles de abordar porque se relacionan con la naturaleza misma de la vida y la muerte. Para muchos, la transformación del miedo en poder implica una confrontación directa con estos miedos profundos e inevitables. El miedo a la muerte, en particular, es uno de los temores más antiguos y penetrantes de la humanidad. A lo largo de la historia, diferentes culturas y filosofías han intentado dar sentido a este temor, desde las religiones que prometen una vida después de la muerte hasta las filosofías que nos invitan a aceptar la muerte como parte del ciclo natural de la vida. Aceptar nuestra mortalidad no solo reduce el miedo que la acompaña, sino que también nos libera para vivir de manera más auténtica y sin limitaciones. De hecho, muchos de los grandes líderes y visionarios de la historia han sido aquellos que, al aceptar la inevitabilidad de la muerte, han abrazado la vida con un sentido renovado de propósito y poder. Este tipo de transformación es quizás la más profunda, ya que nos invita a cuestionar la esencia misma de lo que significa temer. Otro miedo que suele dominar nuestras vidas es el miedo al cambio. Como seres humanos, tendemos a buscar la estabilidad y la seguridad. El cambio, por su naturaleza, representa incertidumbre, y lo desconocido a menudo se percibe como peligroso. Sin embargo, el cambio es inevitable. Todo en la vida está en un estado constante de evolución, desde nuestras relaciones hasta nuestras circunstancias profesionales y sociales. Para transformar el miedo al cambio en poder, debemos reformular cómo lo vemos. En lugar de resistir el cambio, podemos aprender a abrazarlo como una oportunidad para el crecimiento. Este proceso implica aceptar que el control absoluto sobre nuestras circunstancias es una ilusión. Al aceptar el flujo constante de la vida y adaptarnos a él, ganamos una sensación de libertad y poder que proviene de la flexibilidad y la adaptabilidad. Este concepto de adaptabilidad es crucial. En muchos sentidos, transformar el miedo en poder es una cuestión de adaptarse a las situaciones que generan miedo en lugar de resistirse a ellas. La resistencia al miedo,
cuando no está bien gestionada, puede llevar a una lucha interna constante que agota nuestra energía y nos deja sintiéndonos impotentes. Al adaptarnos, no solo enfrentamos el miedo, sino que nos integramos con él, reconociendo que es una parte natural de nuestra experiencia humana. La verdadera adaptabilidad es una forma de poder que se manifiesta en la capacidad de enfrentar cualquier desafío, no con la rigidez de la resistencia, sino con la fluidez de la aceptación. Esta capacidad para adaptarse y aceptar está vinculada a otra cualidad esencial en la transformación del miedo en poder, la resiliencia. La resiliencia no es simplemente la capacidad de recuperarse después de un contratiempo, sino la capacidad de crecer y aprender a partir de la adversidad. De hecho, la adversidad, cuando se enfrenta con una mentalidad resiliente, puede ser uno de los catalizadores más poderosos para la transformación personal. En lugar de ver el miedo y los desafíos como obstáculos, la resiliencia nos permite verlos como oportunidades para descubrir nuestra fortaleza interior. A través de la práctica de la resiliencia, no solo aprendemos a soportar el miedo, sino a utilizarlo como combustible para nuestra superación. Este concepto de utilizar el miedo como combustible es esencial para comprender cómo podemos transformar la energía negativa del miedo en una fuerza positiva. El miedo, cuando no se maneja adecuadamente, puede drenar nuestra energía, debilitando nuestra capacidad para actuar con determinación. Sin embargo, cuando aprendemos a canalizar el miedo en una dirección constructiva, se convierte en una fuente de motivación. Este proceso se ve claramente en personas que enfrentan situaciones extremas, como atletas de alto rendimiento o individuos en circunstancias de supervivencia. En lugar de ser paralizados por el miedo, estas personas han aprendido a utilizar la energía que el miedo genera para impulsarse hacia adelante, ya sea en la ejecución de un deporte o en la superación de una crisis vital. La clave para lograr esta canalización es la gestión de la energía emocional. Las emociones, como el miedo, contienen una enorme cantidad de energía, y cómo utilizamos esa energía determina si nos empodera o nos despoja de nuestro poder. Cuando permitimos que el miedo se apodere de nuestra mente sin control, la energía emocional se dispersa en pensamientos caóticos que solo aumentan la ansiedad y el estrés. Sin embargo, cuando aprendemos a enfocarnos y canalizar esa energía, el miedo se convierte en un impulso hacia la acción. En este sentido, el miedo puede ser visto como un recurso que, cuando se aprovecha adecuadamente, nos da la fuerza para avanzar en lugar de retroceder. Un aspecto que a menudo se pasa por alto en la transformación del miedo en poder es el papel del autoperdón y la compasión hacia uno mismo. El miedo, especialmente cuando está relacionado con el fracaso, a menudo se agrava por una tendencia a la autocrítica severa. Nos castigamos a nosotros mismos por tener miedo, lo que solo perpetúa un ciclo de vergüenza y parálisis. La compasión hacia uno mismo nos permite romper este ciclo. Al tratarnos a nosotros mismos con amabilidad y comprensión, incluso cuando experimentamos miedo, podemos reducir el poder que tiene sobre nosotros. El autoperdón nos libera del peso de la autocrítica y nos permite avanzar sin la carga de la culpa o el arrepentimiento. Este proceso de ser compasivos con nosotros mismos también está relacionado con la vulnerabilidad. A menudo, el miedo se oculta detrás de una fachada de dureza o perfeccionismo, ya que tememos que la vulnerabilidad sea vista como debilidad. Sin embargo, la vulnerabilidad es, en realidad, una de las fuentes más grandes de poder. Al aceptar nuestra vulnerabilidad, reconocemos que somos seres humanos imperfectos y en esa aceptación encontramos la libertad para ser auténticos. Esta autenticidad nos libera del miedo de ser juzgados o rechazados, ya que nos permite ser quienes realmente somos sin la necesidad de cumplir con expectativas externas. La transformación del miedo en poder también implica una redefinición de lo que significa el éxito y el fracaso. En la cultura moderna, el éxito a menudo se define de manera limitada, con énfasis en logros externos y materiales. Este tipo de definición estrecha puede aumentar el miedo al fracaso, ya que cualquier desviación de estas expectativas se ve como una amenaza a nuestra valía personal. Para superar este miedo, es necesario redefinir el éxito no como un resultado específico, sino como un proceso de crecimiento continuo. Al ver el éxito como un viaje en lugar de un destino, podemos liberarnos del miedo al fracaso, ya que cada paso,
incluso los que parecen ser retrocesos, forma parte de nuestro desarrollo. Otro aspecto esencial en este proceso es la capacidad de encontrar significado en el miedo. El miedo, en última instancia, es una señal de que algo nos importa. Si no nos importara el resultado de una situación, no sentiríamos miedo ante ella. Al examinar de cerca qué es lo que realmente nos preocupa, podemos encontrar un sentido más profundo en nuestras acciones y decisiones. Esta búsqueda de significado nos permite utilizar el miedo como una brújula que nos guía hacia lo que es verdaderamente importante en nuestras vidas. De esta manera, el miedo ya no es algo que nos impide actuar, sino una señal de lo que realmente valoramos. El poder que surge de la transformación del miedo es, en última instancia, un poder interno. No es el tipo de poder que se manifiesta en el control sobre los demás o en el dominio de las circunstancias externas. Más bien, es un poder personal que proviene de la autoconciencia, la aceptación y la capacidad de actuar de acuerdo con nuestros valores más profundos. Este tipo de poder es duradero porque no depende de factores externos que, en última instancia, están fuera de nuestro control. Es el tipo de poder que reside en la autoconfianza, en la tranquilidad interna y en la capacidad de enfrentarse a cualquier desafío con una mente serena y centrada. Un elemento clave en esta forma interna de poder es la noción de autocontrol. Cuando somos capaces de regular nuestras respuestas emocionales, tenemos una mayor capacidad para responder al miedo de manera productiva en lugar de reaccionar impulsivamente. El autocontrol no significa reprimir el miedo o las emociones asociadas a él, sino aprender a observar esas emociones con desapego y sin permitir que nos dominen. La práctica de la meditación de atención plena es un ejemplo claro de cómo cultivar este tipo de autocontrol. A través de la práctica constante, uno puede entrenar la mente para observar el miedo como una sensación pasajera, sin identificarse con él. Este proceso de desapego permite que el miedo pierda su poder paralizante. Además del autocontrol, otro aspecto importante en la transformación del miedo en poder es la capacidad de desarrollar una mentalidad de abundancia. A menudo, el miedo está relacionado con la percepción de la escasez, ya sea escasez de recursos, oportunidades o incluso tiempo. Cuando operamos desde una mentalidad de escasez, sentimos que debemos protegernos constantemente, que estamos compitiendo contra los demás por recursos limitados, lo que aumenta la ansiedad y el miedo al fracaso. Sin embargo, al adoptar una mentalidad de abundancia, comenzamos a ver el mundo como un lugar lleno de oportunidades y posibilidades. Esta mentalidad nos libera del miedo a perder o a quedarnos atrás, y nos empodera para tomar riesgos y perseguir nuestros sueños sin la presión de competir constantemente. Otro punto crucial es la relación entre el miedo y la toma de decisiones. El miedo a menudo nubla nuestro juicio y nos lleva a tomar decisiones desde un lugar de inseguridad o desesperación. Para transformar el miedo en poder, es fundamental aprender a tomar decisiones informadas y valientes, incluso en presencia del miedo. Esto implica confiar en nuestra intuición, en nuestras habilidades y en nuestra capacidad para adaptarnos, independientemente de los resultados. Desarrollar esta confianza en la toma de decisiones requiere práctica, pero cada vez que tomamos una decisión audaz a pesar del miedo, reforzamos nuestra capacidad para enfrentar situaciones inciertas y complejas con más claridad y resolución. La capacidad de redefinir los fracasos es otro paso fundamental en este proceso. A menudo, el miedo está vinculado a la creencia de que el fracaso es un reflejo directo de nuestra valía como individuos. Sin embargo, cuando vemos el fracaso no como el final del camino, sino como un componente inevitable de cualquier proceso de crecimiento, nuestra perspectiva cambia drásticamente. El fracaso deja de ser una amenaza que debemos evitar a toda costa y se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Al cambiar esta narrativa, el miedo al fracaso pierde su poder. En lugar de evitar el riesgo, aprendemos a abrazarlo como parte del proceso necesario para alcanzar el éxito verdadero y duradero. Un aspecto menos explorado, pero igualmente importante, en la transformación del miedo en poder es la integración de lo que Carl Jung llamó la sombra, que son esos aspectos de nosotros mismos que rechazamos o no queremos reconocer. A menudo, los miedos más profundos están vinculados a partes de nuestra psique que hemos reprimido o negado, aspectos de nuestra personalidad, deseos o impulsos que consideramos inaceptables.
Sin embargo, para superar el miedo y acceder a nuestro poder interno, es necesario integrar estas partes de nuestra sombra. Al confrontar e integrar estas facetas de nosotros mismos, obtenemos una mayor comprensión y aceptación de quienes somos realmente, y esto nos da una base mucho más sólida para enfrentar los miedos desde una posición de poder. La transformación del miedo en poder tiene un impacto que va más allá de la esfera individual. A medida que cada persona comienza a dominar sus miedos, también influye en el entorno que la rodea. La energía del miedo es contagiosa, pero lo mismo ocurre con la energía del poder personal. Cuando una persona enfrenta sus miedos y los transforma, sirve de inspiración para quienes la rodean. Esto genera un efecto dominó que puede tener un impacto positivo en comunidades, grupos de trabajo y familias enteras. En este sentido, la transformación del miedo en poder no solo beneficia al individuo, sino también al colectivo, promoviendo una cultura de resiliencia, valentía y acción consciente. Al considerar todas estas dinámicas, el autocontrol, la mentalidad de abundancia, la toma de decisiones valiente, la integración de la sombra y el impacto colectivo, queda claro que la transformación del miedo en poder no es un proceso lineal ni instantáneo. Es un viaje continuo que exige esfuerzo, introspección y práctica constante. Cada miedo superado es un paso hacia una mayor autoconciencia y autoconfianza, y con cada paso, descubrimos nuevas profundidades de fortaleza interna. Este proceso también nos confronta con preguntas esenciales sobre quiénes somos y qué valoramos. Al enfrentar nuestros miedos, llegamos a un entendimiento más profundo de nuestras motivaciones, deseos y aspiraciones más íntimas. De esta manera, el miedo actúa como un catalizador para el autodescubrimiento, revelando partes de nosotros mismos que de otro modo podrían haber permanecido ocultas. En última instancia, el poder que surge de la transformación del miedo no se trata de conquistar o erradicar el miedo por completo. El miedo es una emoción humana natural y siempre estará presente en nuestras vidas. Lo que cambia es nuestra relación con él. En lugar de verlo como un enemigo, lo reconocemos como una señal, como una oportunidad de crecimiento. Y al aprender a trabajar con el miedo, en lugar de contra él, accedemos a un nivel de poder que trasciende nuestras limitaciones y nos permite vivir de manera más auténtica y plena. Este poder es sutil pero inquebrantable. No se trata de la ausencia de miedo, sino de la capacidad de avanzar a pesar de él. Es el coraje de actuar incluso cuando sentimos duda, el valor de expresar nuestra autenticidad en un mundo que a menudo exige conformidad, y la fortaleza de mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso cuando enfrentamos la adversidad. Este es el verdadero poder que se encuentra al otro lado del miedo, un poder que no puede ser arrebatado porque reside en lo más profundo de nuestro ser. Así, la transformación del miedo en poder no es solo una herramienta para superar obstáculos, es un camino hacia una vida más consciente, plena y alineada con nuestros valores más profundos. Nos lleva a una comprensión más profunda de nosotros mismos, de nuestras capacidades y de nuestra conexión con los demás. Y, al final del camino, descubrimos que el poder que buscábamos no estaba fuera de nosotros, sino siempre dentro, esperando a ser reclamado.